que crezcas tú. Muy buenos días, amables oyentes de este su canal Teleberrío, donde dan las noticias a tiempo y bien explicadas, bien rectificadas de lo que acontece. Bendecimos este canal en el nombre de Jesús. En esta preciosa mañana voy a hablar con mi Señor, diciéndole: Padre, en el nombre de tu Santo Hijo, mi Señor Jesucristo, te doy gracias, te alabo, te bendigo a través de tu Santo Espíritu que vive y reside y me enseña y me dirige con la unción tuya, Señor, de tu palabra, del Cristo de la gloria, Señor, donde estuvo tu Santo Espíritu también. Como lo hay en los creyentes, los que han nacido de nuevo. Señor, tu palabra dice que si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es salvo, no le pertenece a Cristo. Gracias por lavarnos tu sangre, sellarnos con tu Santo Espíritu y adoptarnos como tus hijos, Padre, a través de tu Hijo amado. Perdóname por pecar, errar, equivocarme, hacer cosas diferentes, Señor, que a ti no te agradan. Perdono para ser perdonado y ser lavado en tu sangre preciosa, Señor. Y acuérdate, Padre, de Colombia. Yo sé que tú nunca te olvidas, si no es un decir, Señor, porque está bastante desordenada, tanta corrupción, tanta maldad, tanta injusticia, tantas mentiras de los canales, del periodismo, Señor, de los noticieros, difaman, aumentan y les da miedo de reconocer la verdad, porque viven de la mentira, Señor. Amarillistas de una u otra manera, Señor. Haz justicia sobre Colombia, Señor, y que seas tú reverenciado y seas tú glorificándose en este hermoso pueblo llamado Colombia. Señor, gracias por Puerto Río. A ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Vamos a compartir hoy, hablar del pecado, consecuencias del pecado, por qué Dios aborrece el pecado. Y el Salmo 5 nos va a explicar por qué el Señor aborrece el pecado. Porque hoy, en estos tiempos, se ha dado una mala aplicación. Algunos andan equivocados diciendo cosas que la Escritura no dice. Por ejemplo, que Dios ama a la persona y la acepta que venga como quiera. No, la Biblia no dice. Dice, lo acepta a pesar de, no como quiera, y siga lo que quiera, no. Por eso el pecado distorsiona, daña, destruye tu organismo, tu vida espiritual. Los que no están en Cristo están perdidos. Lo que Jesús enseña ya en San Juan 3, 18 en adelante. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? Que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el 3:16. Pero la gente piensa que no nacen con el pecado, sino que nacen santos y que no se pueden equivocar. No. Entonces leamos el Salmo 5, donde David reconoce de que él y toda la humanidad, ¿cómo nace? Como dice Efesios 6:1, Efesios 2:1, habla que en la vida pasada, en la vida antigua, estábamos muertos en delito y pecado. Entonces Dios el Padre envió a su Hijo el Salvador para salvar a aquellos que están perdidos. Entonces hay un cielo para aquellos que Dios llama, que lo aceptan como Señor y Salvador, y aquellos que rechazan al Señor, que van a su propio infierno, que Dios no creó para el ser humano, como dice Mateo 25, sino al hombre, a Satanás y sus demonios. Y entonces la palabra resuelve todo. La decisión está en la persona a quien Dios llama, a quien Dios le pone el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un don que Dios le da al ser humano, porque el ser humano por sí solo no se arrepiente,
porque está muerto en delitos y pecados. Dice Salmo 5. Dice así el salmista David: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y te esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El Dios que hizo los cielos y la tierra, dice la misa, no se complace en la maldad. El hombre sí se complace pecando, robando, adulterando, fornicando, brujería, corrupción, maldad, exterminio, aborto, homosexualidad en el hombre como en la mujer, perversión, bestialismo, donde el hombre deja el uso natural de la mujer y en su lascivia, en su caída, en su forma de ser que fue engendrado, está muerto. Entonces David sigue diciendo: oh Jehová, de mañana me oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Pero está en la oración que hace David hacia Dios, es la misma oración que puede hacer el que está perdido. Señor, no entiendo. Tu palabra dice que estoy muerto en delito y pecado. Señor, que si me muero hay una paga, que es la muerte, y la muerte me conduce al mismo infierno. Estoy perdido, Señor, misericordia. Oh Dios, así como salvaste a estos israelitas que después fueron apóstoles, primero fueron discípulos, después llegaron a ser apóstoles, pero también eran los pecadores y se equivocaron. Pide misericordia y reconoce que estás pecando. Yo, cuando no era cristiano, me costaba, hasta que el Señor hizo la obra en mí, y ahora sé que me equivoco todos los días. Si alguno no dice que no peca, que no se equivoca, el tal es mentiroso y la verdad no está en su vida, o no está el Señor, la palabra de Jesús. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Mira, hoy en día la gente roba, se sientan a tomar tinto, hacen contratos leoninos, perversos, malucos, horribles, que si el trabajo vale $1.000.000 de pesos, ponga 10, desviemos corrupción. Y a veces algunos cristianos participan de ese pecado, algunos, y algunos no son pocos. Mire, a nivel nacional, lo que ha pasado por ciertos, entre comillas, líderes no habla la Biblia, líderes es el mundo sin Dios. Ahora Dios nos llama, ¿qué? Creyentes, como dice allá en primera de Timoteo 4:3, para que participen de ellos, que de la comida que Dios consagró, los creyentes y los que han conocido la verdad. Y entonces David está reconociendo todo. La gente va, peca, se salen de misa o de servicio, y algunos que aún no han nacido de nuevo, y algunos que se descarrilaron, o están a punto de descarrilarse, o están descarrilados, andan haciendo porquerías. Y piensan que porque tienen licencia para pecar, no. Y sigue diciendo David: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Ahora, en el Antiguo Testamento dice, hay una palabra llamada Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Verdad? Que Dios venía con Jesús, es Dios, vino a este mundo, y antes de venir ayudaba a Israel. El Señor conquistaba la batalla a favor de Israel, pero cuando ellos se desviaban, las perdían todas, porque Dios estaba con ellos para ayudarles, pero nunca estuvo en ellos.
Ahora el Nuevo Testamento está en nosotros. Y si el Señor está en nosotros, a través del Espíritu Santo, tenemos que honrar al Padre, al Hijo y su palabra, y honrar unos a otros, haciendo lo bueno y lo recto, no practicando el pecado. Y entonces David pecó, cometió adulterio, y él sabe lo que había en él. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de la carne o del diablo, que está en 1 Juan 3:8. Dice, sigue diciendo, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ay, usted ve los papás, las mamás con los niños pequeños, dicen vulgaridades, dicen una cantidad de basura, brujería, hechicería, ahí en el celular, y los papás les complacen. Ay, ya dijo una cosa, se practican la vulgaridad, maldicen, ven una cantidad de cosas, los padres fornicando, él con él y ella con ella, haciendo cosas y delante de los hijos. Después quieren que los hijos no hagan. Sí, practican lo mismo que ven a hacer los padres, lo tienen dentro. Todo niño nace siendo un pecador, y a medida que va creciendo va practicando la maldad y cada día se vuelve mal. Llega a los 15 años y se va al mundo. No, ya está en el mundo y se va a fumar marihuana, a prostituirse por un celular o por una moto, y hacen cosas indebidas porque ellos estaban muertos en el vicio de pecado, y ellos saben que si pecan se van al infierno. Pero la iglesia tradicional dice que no, que se va al purgatorio. El purgatorio no existe, y existe un cielo donde está Dios el Padre, el Santo Hijo de Dios, Jesucristo, y su Santo Espíritu, que ahora está en nosotros. Lo tenemos a Dios, porque Él nos salvó. Él no vino a condenar al mundo, pero el que no cree en el Hijo de Dios ya está condenado. Y por eso dice, Dios no se complace en la maldad, ni en la gente mala. Ay, yo no hago nada, y se mete en un machetazo en la cara y se arruina. Usted se mira al espejo y esto lo tiene rayado de tanto, y se tiene las uñas largas, pero para coger lo ajeno. Peligroso. Dice el 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Quién son los insensatos? Los que no son sabios, los que no son insensatos. Esto dice un Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, Dios no existe, no hay Dios. Eso lo hacen los insensatos, los necios, los no inteligentes, porque no tienen el Espíritu Santo. Por eso que el mundo no conoce al Señor, porque no tiene el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo es un vil pecador. Como dice Romanos 1 y 1 Corintios, son escoria. Así, eso era yo, así eran todos los no cristianos. Que ahora nos queremos picar, que no. Somos unos pecadores arrepentidos, que fallamos, pero no practicamos el pecado, que es la diferencia. El mundo afuera peca, roba, lo saca, cogen la plata, pagan la Procuraduría, la Fiscalía y todas esas vías que están corruptas. Más del 80% están. Ay, Señor, qué vergüenza. No saben ellas, y por su fechoría, por su alcahuetería, también se van a ir al infierno por malos, por corruptos, por tapar al uno, taparle al otro, venderse al mal postor, a la guerrilla, a los paracos, a los narcotraficantes. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y la gente no quiere vida eterna, es beber, fornicar, adulterar, brujería, hechicería, todas aquellas cosas que son las obras de la carne, donde Satanás está atizando, motivando a que la gente, para que se vayan al infierno. No es para que lo acompañen a él, no. Él no le interesa, sino que el ser humano se pierda. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ay, Señor, ¿qué es iniquidad? El pecado es un fruto.
de la transgresión. La iniquidad es en sí mismo la corrupción del pecado podrido. El acto de pecar es porque se vive iniquidad, se practica la iniquidad, se nace con iniquidad. Por eso que llama el diablo inicuo, pervertido, está podrido, no hay nada bueno en el ser humano sin Cristo. No hay nada bueno. Su pensamiento son siempre a la maldad, a la codicia, a la fornicación, a la brujería, la hechicería, a todo aquello que no representa a Dios. Aborrecen al Señor, pero cuando están enfermos se van a morir. ¡Ay, Dios mío, sálvame! No, no es cuando usted quiera, es cuando Dios tomó la decisión y usted la despreció. Usted tiene un pago por pecado. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todo lo que hace iniquidad. El diablo, usted lee Ezequiel 28 y Isaías 14. El diablo fue lanzado del cielo por la iniquidad, porque la iniquidad se formó en él, porque quiso ser como Dios. El diablo nadie lo incitó a pecar como lo hace Satanás hoy en día. El diablo se formó en su iniquidad, en su maldad, es la que brotó y con eso su iniquidad se trajo una cuarta parte de los ángeles del cielo, que el Señor los llama ahora ángeles caídos, demonios, principados, potestades, huestes de maldad, que están en los lugares celestiales. Esos, cuando usted obra en pecado, usted le está sirviendo a ellos, no al Señor. Destruirás a los que hablan mentira. ¿Sí? El mentiroso no habitará en el reino de Dios, no, por eso Dios echó a Satanás. Y el infierno lo creó para Satanás y sus demonios, dice Mateo 25, del 10 en adelante. Entonces pregúntate, ¿a quién le estás sirviendo? A Satanás, a sus demonios. Por eso que la Biblia dice allá en San Juan 8, que todos los que están sin Dios son hijos del diablo. ¡Sí, el diablo! La Biblia no miente, usted no es hijo de Dios. Aunque le digan mentira, usted se come el cuento. No, es hijo del diablo, porque peca, roba, mata, fornica. De hecho, todo lo que malo que puede hacer un hombre, lo hace el Señor. También era eso. Ahora, gracias a Dios en Cristo Jesús, que me dio el don del arrepentimiento, que está allá en Hechos 11, 17 y 18. Y me dio la fe de Cristo para creer en su nombre y ser salvo. Y estoy aquí sirviéndole al Señor. ¿Que me equivoco? Sí, todos los días. Pero no practico el pecado, que es la diferencia que hacen los demás. Eso no me justifica, porque uno lee la palabra allá en 1 Juan 2:1, que dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, Cristo el justo, el Señor eterno. ¿Ve? Y lo mismo dice ya el mismo texto del número 1 de 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, limpiar de toda maldad. Este texto no es para el inconverso, es para la iglesia, para los hijos del Señor. El inconverso, el no creyente, el impío, Dios no lo escucha. Dios no lo escucha. ¿Por qué? Por esa razón de que él no puede arrepentirse, en él no hay arrepentimiento, si el Señor no se lo da, olvídate, porque siempre el hombre va a hacer siempre continuamente el mal. Lo que dice Génesis 6, léase Génesis 6 y mire las cosas como están. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Llamado en el Antiguo Testamento Jehová de los ejércitos. Entonces pregúntate, ¿cómo está tu vida espiritual? Vamos esto en el Antiguo Testamento, ahora vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Y Romanos 6 nos va a explicar todas estas cuestiones, porque la palabra siempre es perfecta, gloriosa y maravillosa. Entonces, Romanos nos va a enseñar, nos va a decir
¿Por qué estas cosas están así? Y lo dice Pablo, a quien Dios salvó. Bueno, esta Biblia ya pasó, ya tiene como casi 30 años. Y aquí están tan delgaditas las hojas que ya se me quieren deshacer en las manos. Ay, Señor, me estoy embolatando con nada. Romanos 6. Usted me disculpa un poquito mientras encuentro a Romanos 6. Ya llegué. Dice Romanos 6:20. Para que podamos contextualizarle lo que decía el Señor en el Antiguo Testamento. Usted lee el libro de Números de cómo algunos sacerdotes que Dios había puesto de la familia de Aarón como sumo sacerdote, unos sacerdotes de segundo orden llamados levitas se enfurecieron. Por la rebelión comenzó por María, hermana mayor de Moisés y Aarón. ¿Y qué acontece? Que esta rebelión, el Señor abre la boca de la tierra y se los traga vivos y descienden al infierno. Y aquí va a hablar aquel que Dios salvó, llamado Saulo de Tarso. Es el Pablo de ahora. Pablo es el que es pequeño, lo mismo que Saulo. Y entonces va a explicar de lo que aconteció, de lo que está aconteciendo y lo que puede acontecer constantemente. Dice Romanos 6:20, por cuanto eras esclavo, nosotros éramos esclavos del pecado. El Señor nos libró, lo que dice Romanos 8:2. Porque el Espíritu de Cristo me ha librado del pecado de la muerte y del pecado de la muerte. Y entonces Él va a explicar antes de llegar allá. Por cuanto eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. El pecador no tiene justicia ni hace justicia. El pecador esclaviza, nos vuelve esclavo. Así era yo bebía casi todos los días. Nunca consumí marihuana, pero me encantaba el alcohol y la cerveza. La mujer es ajena, forniqué muchos años porque fui navegante. Robé, mentí, codicié, todo eso, antes de. Ahora han venido pensamientos torcidos, pero yo voy a la palabra, dice, y rompo todo que, todo, dice Pablo, también dice en la Escritura, de una manera sencilla, que después que lo lea, te la voy a decir. Por cuanto eras esclavo del pecado, eras libre de acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Sí, a la iglesia llegan ladrones, asesinos, paramilitares, narcotraficantes, de una u otra manera, lo peor del mundo. Es que nos dice, que usted era lo peor. Si éramos, ya no somos. Ahora ustedes, los en Cristo, son la escoria del mundo, la basura del mundo. Léase Romanos 1 y 1 Corintios 1 y ahí le explica todo. Lo que es el hombre sin Cristo, sin Dios, sin ley, sin nada. Dice el 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Sí, uno la vergüenza, que se acostó con un hombre, se acostó con animales, hizo cosas, brujería. Yo también estuve en la brujería. Algunos también eran malos. Sí, fui malo. Ahora no es que sea el mejor, porque el mejor es el que está en mí, que es Cristo el Señor. Él es el que hace las buenas obras. No es porque las buenas obras me santifiquen ni me salven. Es que todo el que Dios salva está dispuesto a hacer buenas obras, lo dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El político promete, y ahora con las elecciones que se vienen, mejor dicho, van a ser ríos donde no se pueden, puentes donde no hay ríos. Porque tiene la propaganda. ¿Qué necesitan ustedes? Necesitamos hospitales. Y coge el celular, el programa llama, ya manden un par de médicos. Y la segunda es, ¿cuál es? Es que aquí no hay señales. Y se queda, ¿cómo así? Mentiroso. Lo que por ahí dice, Uribe es mentiroso. Lo dice Gaviria. Lo dicen los demás. Ahora se aliaron los malos, los corruptos, se aliaron para cometer fechorías. Así son. Así son. Entonces, ¿dónde está la disculpa? Qué cosa tan fregada, hombre. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Todo lo que usted hace, para usted mismo. Hay gente con 70 años, 80 años, y todavía robando, acostándose con niñas. Mire, usted ve esa cantidad de senadores, es que no los denuncia. Aquí también gente política, gente mala, con niñas se las lleva, la mamá le vende la dignidad a unos corruptos de aquí Puerto Berrío. Y le deciden que se acueste porque le va a dar un puesto de una y otra cosa. Entonces sigue diciendo, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Quién nos libertó del pecado? Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, aquel que Dios tenía preparado. Lo que dice Génesis 3:15, vino Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no está Dios con nosotros, está en nosotros y por nosotros. Eso es lo que dice la palabra allá en San Juan 14, 16, 17. Entonces todo está gloriosamente hermoso. Dice, mas ahora no, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora somos sus esclavos del Señor, no del pecado, del Cristo, de la gloria, que Él vino a rescatarla. Y a mí me rescató hace casi 32 años, cumplo ahorita en febrero 28, y sigue diciendo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como el fin, la vida eterna. Eso es lo que Dios nos da, aquellos que hemos aceptado a Cristo, y seguimos, no que dura 6 meses, un año. Hay gente que a 2, 3 años ya, hasta luego, chao, y se van a otra vez al mundo. Nunca no han nacido de nuevo ni son hijos de Dios. Eran unos fanáticos, era gente que se llaman religiosa, no conocen la Escritura y todavía no la conocen, no saben ni quién es el Señor, ni para qué Dios los salvó. Y termina con esto, 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mire, en Estados Unidos hay algunos estados y como en China, en la India, en China, en la India y el Medio Oriente, o para Asia Menor, donde está, o para la parte de África, donde el que roba, el corrupto, político o no político, lo ahorcan, lo fusilan, la silla eléctrica, esa es una paga por lo que hizo. Entonces, usted peca, Dios te va a dar una paga. ¿Cuál es? La muerte, el infierno, porque usted lo quiso. Porque Dios no creó el infierno sino para Satanás y sus demonios, y para los que lo van a seguir haciendo y practicando el pecado, que no aceptan, hablan de Jesús, pervierten el nombre, se pisotean su sangre, se burlan de su nombre. Eso tienen una paga, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por dónde comienza que Dios aborrece? Pero aquí las mentiras de algunos pastores. Dios te ama, ven, corre, así como estás, venga. No, que Dios lo ama, no dice la Biblia. La gente confunde, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ojo, no dice quién,
habla del mundo, y del mundo Dios escoge a quien llama, y a quien no. El Señor sabe quién lo va a rechazar, quién no lo va a aceptar, quién se va a burlar, todo eso. Y gente que un viejo no creyente, lean allá Hebreos 6, van a perder, porque se apartaron, después fueron llenos del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra, hicieron caso omiso y se apartaron. Quiere que otra vez Cristo sea sacrificado. Dice, es imposible. Que los que cayeron sean renovados nuevamente, no. Tienen una paga, la muerte. Y se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Y se la han lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. La muerte eterna, porque la vida eterna son para los que aceptan y creen que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, que es el camino, la verdad y la vida, que Él es todo lo que Dios ha establecido para salvar la humanidad. Señor, gracias, porque tu palabra es buena, es maravillosa, es gloriosa, Señor. A ti sea toda la honra, toda la gloria y la alabanza, Padre bueno. Santo es tu nombre. Y por eso estoy contento en servirte, en amarte, en adorarte y hacerlo en espíritu, en verdad, a través de la palabra que es Cristo, descrita en esta escritura, donde la escritura habla de ti, Señor. Les hablaste a Puerto Río, no sé hasta dónde llegan estas ondas de esta televisión, que a ella también tú lo puedes dar, Señor, y que también les puedes dar el arrepentimiento y la vida, Señor, para que entren a tu reino, si tú lo haces nacer de nuevo, Señor. Bendiciones, bendiciones. Acuérdese del Señor de la gloria. Amén. Feliz día.